¿Quién es el nuevo presidente de la Argentina? Javier Gerardo Milei ha ganado las segundas vueltas a las elecciones argentinas, proclamándose el primer presidente liberal libertario de la historia de la humanidad. Un presidente cuyo ideario político se basa en el respeto irrestricto de los proyectos vitales de los demás, amparado en la libertad personal, los contratos voluntarios y la propiedad privada. Lo ha conseguido además contra todo pronóstico, teniendo que remontar después de haber perdido las primarias, con un último debate electoral contra Sergio Massa en el que no salió bien parado, pero aún así ha conseguido alzarse la victoria con incluso más margen de lo que esperaba. Lo consigue además en un país con una trayectoria y tradición totalmente contraria al liberalismo. Al final en la Argentina el kirchnerismo, el peronismo, lo que conocemos en Europa como socialismo, es la corriente ideológica mayoritaria y que impregna a todos los estamentos y estados del país, por lo cual era bastante improbable que un personaje como Milei, que nació o lo conocimos hace unos 7 o 8 años en las redes sociales y era considerado más bien una persona totalmente quizás bufonesca o histriónica, y nadie podría pensar que unos años después se alzara con la presidencia de un país tan importante como la Argentina. Quizás una de las razones las encontramos precisamente en el estado de máxima necesidad que acucia al país. Un país con unos ratios de inflación superiores al 140-150%, un nivel de pobreza que asola a más del 40% de la población y con el anquilosamiento de todos los sectores productivos de su industria. En estas tesituras, Milei ha tenido que ir de milagro en milagro hasta la victoria final, aunque quizás el mayor desafío comience ahora. Como a mí me gusta decir, Milei entra a la cancha perdiendo 3-0 con 2 expulsados, el árbitro comprado y toda la hinchada esperando el más mínimo error para ponerse a protestar. Pero aún así lo hace con determinación, con la convicción de sus ideas y con toda la fuerza de la corriente popular que le ha traído hasta allí. Esta semana hemos visto su primer acto público como presidente y la verdad es que ya ha empezado a marcar lo que puede ser el futuro de los 4 años como presidente de Argentina. Para empezar, ha hecho un discurso totalmente esperanzador, como les digo, pero también contracultural. No lo ha hecho dentro del Congreso como es habitual, sino que lo ha hecho fuera. De esta manera escenifica que él va a gobernar para el pueblo y va a gobernar de cara al pueblo y a espaldas de los políticos que deja atrás. Mucha gente puede ver en esto un halo de populismo, que de hecho es de lo que más le están acusando en estos días, pero yo creo que es justamente lo contrario. Si nos fijamos en las 3 claves de su discurso, la primera ha sido ser increíblemente honesto, ha sido muy sincero. Como él bien dice, él prefiere una verdad incómoda a una mentira confortable. Le ha dicho a los argentinos que no hay plata y los argentinos le aplaudieron. Por supuesto que no le aplaudieron porque no hubiera dinero, sino que le aplauden porque por primera vez en muchos años, incluso décadas, el máximo responsable del país les está diciendo la verdad. Le está diciendo que los problemas que tiene Argentina son de hondo calado y que va a haber que hacer unos sacrificios muy importantes antes de ver la luz al final del túnel. En definitiva, Milei lo que les está diciendo y lo que los argentinos están escuchando de su boca es una verdad muy incómoda y es un apelo a su responsabilidad. Al final van a tener que ser responsables de las decisiones y de los votos que han tomado en el pasado y salir por su propia cuenta de ellos. A mí me recuerda mucho, los políticos que tenemos en el resto del mundo me recuerdan mucho a lo que veo yo aquí en Suiza, cuando todos los padres llevan de la mano a sus hijos con 6 años hasta el colegio, y a eso estamos acostumbrados en Occidente, a que los políticos nos lleven de la mano y nos traten como a niños de 5 años. Nada más lejos de esta tesitura, Milei lo que le está diciendo a los argentinos es: ya sois mayores de edad, vosotros os habéis metido en esto y es hora de que nos pongamos a trabajar todos juntos para salir de allí. Lo segundo, y muy unido a esta parte, es que él hace un llamamiento a la unidad. Lejos de sectarismos y de bandos de izquierda y derecha y de los unos contra los otros, él lo que dice es: vamos a necesitar a todos en este barco. Todos aquellos que puedan estar de acuerdo en una parte de mi diario, o al menos están de acuerdo en que quieren lo mejor para la Argentina, únanse, súbanse al carro, que lo que viene va a ser duro al inicio, pero va a ser muy bueno después.
Y eso también es totalmente contracultural y totalmente antipopulismo en los tiempos que vivimos hoy en día. Por último, y también muy importante, a mí me gustó que en su discurso no hubo ningún tipo de apelación al enemigo exterior, algo que suele suceder mucho en países latinoamericanos y que hemos visto en otras latitudes como en Venezuela, en México o en la propia Brasil, en la que siempre parece que los problemas del país no son por sus decisiones o por sus malas políticas, sino son por algún tipo de enemigo, ya sea abstracto como el capitalismo o más concreto como puede ser Estados Unidos, a los que ellos suelen llamar imperialistas. Milei, lejos de este discurso victimista y bastante pobre, lo que dice es que Argentina se ha metido por sí misma en este hoyo y la solución tiene que venir precisamente de los propios argentinos, tiene que venir de ellos mismos y tienen la capacidad, si hacen lo correcto y son capaces de aguantar las dificultades iniciales ante este cambio de rumbo, son plenamente capaces de salir de este agujero. En definitiva, un discurso absolutamente contrario al populismo, absolutamente contrario a lo que estamos acostumbrados en Occidente y un discurso duro pero lleno de esperanza. A mí me ha recordado muchísimo a la historia mitológica de Hércules, a quien todos conocemos por las 12 pruebas. Pues bien, Hércules en su juventud se tuvo que enfrentar en un momento a una disyuntiva entre dos caminos. Uno era muy bonito, muy lleno de flor, lleno de luz, lleno de bosques preciosos, y el otro, sin embargo, estaba lleno de oscuridad, de caminos empedrados y de montañas al final del camino. Por el primero vino una ninfa y le dijo: yo soy la ninfa Placer y ven aquí conmigo que te prometo que vas a conseguir todo lo que has querido. Podrás jugar con tus amigos, estarás llenos de fiestas, vino y mujeres esplendorosas. Por el otro lado, la ninfa llamada Virtud, a la que ya también le gusta llamarse Trabajo, le decía: yo no puedo prometerte nada de eso. Lo que sí que te puedo prometer es que conseguirás todo lo que quieras si te esfuerzas y trabajas duro para ello. Hércules, después de una breve reflexión, acabó escogiendo el segundo camino. Le dijo a la primera, a la ninfa Placer, que su camino era muy bonito, pero que él no veía cuál era el final del mismo. Sin embargo, a pesar de que el segundo camino era más complicado, sí que veía un horizonte esplendoroso al final del mismo y, sobre todo, sabía que todo dependía de su esfuerzo y de su trabajo. Milei, al igual que Hércules, ha decidido el camino difícil, el camino complicado, en el que todo va a estar en contra, pero él confía en su trabajo, en su voluntad y en el de los argentinos para salir adelante. Desde aquí le deseo toda la suerte del mundo y todo lo mejor. ¡Viva la libertad, carajo!